Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Hoy en la mañana se registró un atraco en Goisko. Se pudo conocer que por lo menos 4 hombres se encontraban ya en el sitio cuando agarraron por sorpresa a la persona encargada en abrir el lugar, robándole una cantidad de dinero con la que estarían operando en horas de la mañana. A la llegada de la policía, encontraron a la víctima amarrada. Extra queda pendiente para así dar a conocer más detalles de lo sucedido. Desde que el gobierno del señor Pisas asumió el control del país, el ministro de Finanzas, el señor Silvania, comenzó con un proyecto para el cumplimiento en la recolección de impuestos, reportando mensualmente el cumplimiento de las metas. El ministro indicó que han logrado recuperar 2 años en el cobro de impuestos que tenían atrasados, obteniendo así resultados importantes. En el reporte final del año 2021, lograron recaudar un total de 100 millones de florines más en comparación con el año 2020. Y ayer en la noche fueron víctimas de atraco los habitantes de una vivienda en la calle Montezuma Weah, donde 3 hombres con la cara tapada entraron. Uno de los habitantes no dudó en gritar y con un martillo en mano comenzó a darle a uno de los atracadores. Estos lograron huir del sitio, pero sin llevarse nada. La policía y el servicio de ambulancia se presentó en la vivienda y las investigaciones continúan. Y ahora nuestras noticias internacionales. Salvas de cañón en Londres en honor a Isabel II, reina desde hace 70 años. El lunes, la King Troop Royal Horse Artillery, unidad militar nombrada por el padre de la soberana, el difunto rey Jorge VI, disparó 62 salvas frente a la célebre Torre de Londres, donde se guardan las joyas de la corona. También se dispararon 41 cañonazos en el céntrico Green Park, cerca del Palacio de Buckingham, ante cientos de personas. En un mensaje emitido con motivo de su jubileo de platino, la soberana de 95 años renovó el domingo su compromiso de servir al pueblo británico. También expresó su deseo de que tras su muerte, su nuera Camila, esposa del príncipe Carlos, se convierta en reina consorte. Isabel II llegó al trono con 25 años el 6 de febrero de 1952, el mismo día que su padre murió de cáncer de pulmón a los 56 años. Para celebrar sus 70 años de reinado, están previstos 4 días de festejos. Desde el 2 de junio, día de su coronación en 1953, hasta el 5 de junio, que incluirán un desfile militar, un gran concierto y miles de almuerzos populares.